Dios les bendiga, mi nombre es Ana María López del Day Spring Theological University y hoy les invito a que hagamos un recorrido por el libro Camino a la Plenitud de Cristo, Terapia del Temperamento, autora Edith Muñoz. Quiero compartir con ustedes estos minutos, soy psicóloga de profesión y les invito a que nos deleitemos en este contenido. Primero que todo vamos a plantearnos tres preguntas que nos ayudarán a dar claridad sobre nuestra historia. ¿Quién soy? Corresponde a las marcas de identificación que nos distinguen de otras personas. ¿Qué soy? Nos señala el rótulo que tenemos con la gente. Y por último, ¿por qué soy? ¿Qué corresponde a ser o vivir? Y la palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces hablemos de la personalidad y su relación con el temperamento. ¿Qué es la personalidad? La combinación de dos aspectos, la herencia y el medio ambiente, temperamento y carácter, que dan como resultado características físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y Jesús crecía en estatura, sabiduría, gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es el temperamento? Es la combinación de características con las que nacemos y heredamos de nuestros padres. Estas afectan subconscientemente el comportamiento humano. ¿Cómo descubrir cada temperamento? Entonces nos podemos hacer tres preguntas. La primera, excitabilidad respecto a ese tema, si es rápido o lento. La reacción, si da espera o salta de inmediato. Y en cuanto a la duración, si es mucha o poca. Vamos a ver entonces, el temperamento sanguíneo tiene fuerzas y debilidades como los otros temperamentos. No se trata de un horóscopo, se trata de la descripción de ciertas características, la cual se ha obtenido de estudios y por eso podemos identificar fuerzas y debilidades. En cuanto al temperamento sanguíneo, podemos ver fortaleza, que es conversador generalmente, debilidad, que es inestable, suele ser inestable. Pedro es un ejemplo claro de un sanguíneo lleno del Espíritu Santo. Recibió poder cuando vino sobre él el Espíritu Santo, que dominó sus debilidades y exaltó sus fortalezas. Se convirtió así en un gran orador como predicador. Dejó de hablar de él mismo para hablar de Jesucristo. En cuanto a la terapia de este tipo de temperamento, vemos el desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal, la gestión de la energía y el entusiasmo, la exploración de intereses y pasiones, el desarrollo de habilidades para manejar la impulsividad y la promoción del autocuidado. Su mayor necesidad, que el Espíritu Santo estabilice sus emociones, calmar su espíritu intranquilo, para así poder dejar de lado la costumbre de dejar proyectos a la mitad y los hábitos desorganizados, los cuales deben convertirse en cosa de pasado a medida que adquiera madurez en la vida cristiana. Vemos entonces ahora respecto al temperamento colérico, aspecto positivo, capacidad de mando, tienden a ser buenos líderes, aspecto negativo, pueden ser agresivos. Su mayor necesidad, poner al control del Espíritu Santo su carácter violento. El Espíritu Santo puede ayudarlo a tener un corazón compasivo, perdonador, a ser menos sarcástico, dictatorial, más dispuesto a escuchar a otros, ser más comprensivo, tolerante. Pablo, un ejemplo claro de un colérico lleno del Espíritu. Eso lo vemos en Hechos 8. Sabemos que él consentía en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano, respiraba amenazas de muerte contra los discípulos y vemos también la transformación dramática de su conducta luego de su conversión. Fue usado por Dios para predicar el Evangelio a muchos. En cuanto a la terapia, gestión de la ira y el enojo, desarrollo de habilidades de liderazgo, fomento de la empatía y la compasión, identificación de estrés y autocuidado, exploración de patrones de comportamiento y reacción. Vemos entonces también ciertas fortalezas y debilidades. Ejemplo melancólico, de temperamento melancólico, Moisés.
¿Cuál debe ser la metodología? Enseñarle que a pesar de que las cosas parezcan duras, no debe consentirlas, que no todo es negro. Suelen ellos decir, siempre me pasa esto, a mí nunca me va a ocurrir algo bueno. Entonces hay que procurar mantenerlo ocupado para que se incline hacia las buenas aspiraciones. Si recordamos, Moisés daba muchas excusas, manifestó sus excusas a Dios en la zarza ardiente. Eso era clásico. Decía, no tengo talentos, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Se menospreció, tenía al parecer temor al rechazo, temor a hablar en público, pero Dios es el que da la boca al hombre, Él es el Todopoderoso. Entonces, en cuanto al temperamento melancólico, ¿cuál es la idea? Aprender a identificar y cuestionar pensamientos negativos y catastróficos, practicar la relajación muscular progresiva, aprender técnicas de respiración para reducir la ansiedad y promover la calma. Vemos entonces también características, aspectos positivos que son observadores, negativos que suelen ser indiferentes. Personalidades negativas, abusadoras, dependientes, agresivas, manipuladoras o antisociales. Veamos entonces acerca de la autoestima. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, dicen Romanos, sino que piense de sí mismo con cordura. Entonces vemos un alto concepto si la persona se considera más que otras, y me refiero a alto concepto a un concepto sobredimensionado, personas soberbias, altivas, orgullosas y bajo autoconcepto cuando no se consideran para nada importantes. ¿Cuáles son los comportamientos típicos de falta de autoestima? Rechazar los cumplidos, dar el éxito o crédito a los demás de algo que ellos mismos hicieron. Esto lo hizo Pedro. Negarse a pedir lo que les gusta porque piensan que no se lo merecen. Si se ven bien, inventan excusas, dejan que otros tomen decisiones por ellos. Se tienen lástima, autocompasión, usan términos peyorativos. Entonces, ¿cuál es la idea? Que exista una reingeniería, todo con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. Cambiar el punto de referencia, cultivar las fortalezas, identificar cuáles son las creencias y quién las inculcó en nosotros, hablar en positivo, aprender a decir sí cuando queremos decir sí, aprender a decir no cuando queremos decir no, liberarnos de los rencores, cultivar un hábito de tener confianza en nosotros mismos. Por supuesto, hay que llevar un equilibrio. No hay que ser sabios en nuestra propia opinión, dice la palabra de Dios, pero sí confiar en que Dios ha hecho en nosotros una obra perfecta, nos creó de manera perfecta y ha hecho a través del Espíritu Santo de nosotros una obra perfecta. No huir de las responsabilidades, cultivar un humor, un sentido del humor sano, no dar importancia a las cosas poco relevantes. Premiar nuestros logros y ejercitarnos. Mateo 10:29 dice, ¿acaso no se venden dos pajaritos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos. Hablemos entonces, ¿qué pienso de mi físico? La actitud, la selección de la ropa adecuada. Tenemos que tener un descanso suficiente, buenos hábitos de aseo, una alimentación adecuada, bastante ejercicio. Cuando hablamos de bastante ejercicio no se refiere a volvernos físico-culturistas, pero sí al ejercicio adecuado. La iglesia primitiva caminaba mucho por aspectos pues propios de la época. Ellos caminaban mucho, se alimentaban bien, tenían acceso a alimentos en su estado natural tal como Dios lo creó. Si nosotros vemos en Génesis, Dios le dio al hombre plantas, árboles de los cuales podían comer. Hoy en día preferimos alimentos elaborados en plantas, pero debemos procurar volver
al principio, a lo creado por Dios, que provenga de una planta, entre menos intervención humana en términos de modificación, en términos de agregar a los alimentos em, sustancias tóxicas, elementos sintéticos, será mucho mejor. Debemos procurar volver a aquello que Dios ha creado biocompatible. Hablemos entonces de cómo es nuestro intelecto. La palabra de Dios dice que debemos tener la mente de Cristo. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Enfermedades de un pensamiento negativo, excusitis, mi salud no es buena, excusitis por la edad, de la suerte, falta de inteligencia. Entonces, si vamos a hablar de los tipos de inteligencia, vemos que hay lingüística, lógica, matemática, espacial, física, sinestesia, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Entonces, a todos el Señor nos dotó de inteligencia. Todos somos diferentes, pero a todos el Señor nos dotó de muchas capacidades. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel contaba con muchos ancianos y los ancianos eran de gran valor. Ellos ayudaban en el gobierno. Números 11, 16, 17 aconsejaban a los reyes. Primera de Reyes 12, 6, 7 juzgaban al pueblo. Deuteronomio 22, 13 y 19 eran testigos en asuntos legales. Romanos 4, 2, 12 cumplían ritos religiosos. Éxodo 12, 21 representaban a las tribus. Primera de Reyes 8, 1 al 3 y ayudaban en la educación del pueblo. Éxodo 19, 7. Entonces, no había excusitis por la edad. Y es también hermoso ver cómo los ancianos, las canas, esa honra, esas columnas espirituales tienen muchas capacidades y son instrumentos para la gloria del Señor. ¿Cómo son nuestras emociones? El corazón es el centro del hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, dice Mateo 15. Jesús conduce al hombre a un corazón limpio. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandece a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busca a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34 del 1 al 8. Entonces necesitamos dominio propio para dominar las emociones. Proverbios 25, 28. La clave para dominarlas está en Proverbios 24, 10. Niégate a darle vueltas a cualquier cuestión que te deprima o agrave tu inseguridad. Fíjate metas alcanzables y acepta tus limitaciones. En Gálatas 6, 4 hallamos este excelente consejo bíblico. Cada uno pruebe lo que su propia obra es y entonces tendrá causa para alborozarse respecto de sí mismo solo y no en comparación con la otra persona. Entonces las comparaciones a veces no son buenas. Siempre, siempre nuestro espejo, nuestra luz, nuestro espejo es la palabra de Dios. El hombre es esencialmente ser para los demás, entonces hablamos de la vida social. Los 4 principios bíblicos de la crianza para desarrollar nuestro temperamento. Los aspectos que para nuestro estudio los llamamos principios por ser fundamentales para el desarrollo del cristiano.
la bendición paterna, la enseñanza, la disciplina y la tolerancia. Los 4 principios entonces, sanguíneo, colérico, melancólico, flemático, tenemos aquí bendición y maldición. Reforzar la sociabilidad, autoestima, reafirmar el liderazgo y ayudar en el control de la ira, proveer seguridad emocional y motivación, aumentar la confianza y estabilidad emocional. Cuanto a maldiciones, desmotivar, incrementar agresividad, exacerbar la autocrítica e incrementar la pasividad. Dobson en su libro Enciclopedia de Problemas Familiares refiere, la tendencia occidental siempre estará motivada hacia la violencia, ya sea por la televisión o cualquier otro factor. La incidencia corresponde directamente a la hostilidad con la que las personas reaccionan a los sentimientos de inferioridad. Entonces tenemos hoy en día filosofías permisivas, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que en la cabeza esto es Cristo, Efesios 4, 14 y 15. Entonces Dios nos invita a que seamos equilibrados. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, no se apartará de él. Entonces, hablando de la disciplina, es un aspecto supremamente importante en todos los temperamentos. En el sanguíneo establece límites, enseña responsabilidad, fomenta la constancia. En el colérico ayuda al control de la ira, desarrolla empatía, canaliza la energía. En cuanto al melancólico, reduce la ansiedad, fomenta la autoaceptación, promueve la resiliencia. El flemático motiva la acción, desarrolla habilidades de asertividad, establece hábitos saludables. Disciplina procede del mismo término que discípulo. Entonces, el enfoque disciplinario eficaz está basado en gran parte en la consistencia, en la coherencia, adaptación al temperamento, refuerzo positivo, comunicación. No es fácil hablar de ese tema, pero gracias a Dios que la Biblia nos aporta lo que necesitamos saber al respecto. Es difícil, sí, porque si no sabemos disciplinar, entonces podemos caer con el maltrato infantil o en la sobreprotección, pero de igual manera le estaremos haciendo daño a nuestros hijos y podremos perderlos. Quiero compartir entonces con ustedes esta última diapositiva. Hace referencia entonces a estos enfoques disciplinarios eficaces y también a la tolerancia. Si nosotros leemos en Apocalipsis, uno de los mensajes a las iglesias, a una de las iglesias es, el Señor primero los elogia su arduo trabajo, pero luego les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces yo les invito a que observemos esta diapositiva, tiene solamente este título, y pensemos, nos proyectemos a corto, mediano, largo plazo. ¿Cómo nosotros vamos a permitir que la palabra de Dios nos ilumine para que podamos implementar en nosotros mismos el enfoque correcto, el equilibrio correcto, ese ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio, que podamos también tener autodisciplina y como mencionábamos, esa reingeniería a la luz de la palabra y podamos también compartirla a nuestros hijos, aquellos que tenemos padres. Ser tolerantes, ser amorosos, la fórmula perfecta es el amor. Si observamos cada uno de los temperamentos, todos tienen algo en común y es que en todos ellos funciona como fórmula perfecta el amor. Es una herramienta fundamental. Entonces el equilibrio, la tolerancia, el enfoque disciplinario eficaz está basado en aquello que la palabra de Dios nos instruye. Ella nos invita y es el Señor Jesucristo el que nos ayuda y nos da la sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, pídala a Dios, Él da y Él da sin medida. Entonces, muchas gracias por acompañarme en este recorrido. El Señor Jesús les bendiga.